Venezuela continúa identificación de víctimas del ataque terrorista estadounidense. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que algunos casos requieren análisis de ADN para lograr una identificación precisa. La misión iraní ante la ONU acusó a Estados Unidos de buscar un pretexto para una intervención militar. Irán advirtió a Trump que si es atacado bombardeará bases de Estados Unidos en la región. Y cancilleres de Groenlandia y Dinamarca se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado para aclarar verdaderas intenciones de Washington. Esto ante la insistencia del presidente Donald Trump de apoderarse de la isla. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Distintos organismos del Estado venezolano siguen trabajando en la identificación de las personas fallecidas durante los bombardeos de Estados Unidos en Caracas y zonas aledañas el pasado 3 de enero. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que debido al estado de los cuerpos, en algunos casos se requieren análisis de ADN para lograr una identificación precisa. Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas que no sabemos dónde están, explicó Cabello durante una conferencia de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Hasta ahora las autoridades han reportado al menos 100 muertos y un número similar de heridos entre civiles y militares. En la propia conferencia de prensa, Cabello también informó sobre la Operación Soledad, que logró incautar 6.850 kilos de drogas y afirmó que el país está tranquilo y continúa su lucha contra el narcotráfico. El cartel de los soles nunca ha existido. Nunca ha existido. Jamás ha existido. Es una narrativa. Y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo. Jamás nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del cartel de los soles o de las bandas criminales. Jamás. Pero cuando se trata de riqueza, Venezuela sí tiene mucha riqueza. De eso sí nos sentimos totalmente aludidos. De manera que no es un argumento. De acuerdo con el funcionario, solo en 2025 Venezuela logró incautar cerca de 70 toneladas de drogas, como parte de una política de Estado de combate real contra el narcotráfico que echa por tierra la falsa propaganda de Estados Unidos para justificar sus agresiones contra el país. Recientes indican que la propia justicia estadounidense ha admitido la inexistencia del supuesto cartel de los soles, desmantelando la justificación fundamental utilizada para las acciones de ataques y desestabilización contra Venezuela. Este mito del cartel de los soles ha sido impulsado inicialmente por la administración de Donald Trump con una acusación en 2020 y posteriormente revivido con la designación del supuesto cartel como organización terrorista extranjera en noviembre de 2025. Además, ha servido de pretexto para la falsa acusación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que se le juzga de haber sido el supuesto jefe del cartel inexistente. Un memorando secreto desclasificado este martes confirmó los alegatos engañosos que sirvieron como base jurídica para el bombardeo del país y el posterior secuestro del mandatario. En la acusación vigente contra Maduro desaparece la afirmación de que el mandatario lideraba un supuesto grupo criminal del narcotráfico. Ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador.
Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que 406 personas sindicadas de haber perpetrado delitos contra el orden institucional, así como vinculados con el odio, la violencia y la intolerancia, han recibido la libertad como parte de un plan de reconciliación nacional iniciado en diciembre pasado por el presidente Nicolás Maduro. En declaraciones ofrecidas a la prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la dignataria explicó que estas excarcelaciones tienen como objetivo abrir espacios políticos. Fue el objetivo que estableció el presidente Maduro en diciembre de 2025, cuando procedieron 164 liberaciones, abundó Rodríguez. Además, dijo que el proceso de liberaciones, que calificó como arduo, continuará bajo las riendas del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien a estos fines trabaja en permanente coordinación y articulación con los organismos de justicia de la nación bolivariana. El mensaje es muy claro: es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro y hacia los derechos humanos, sostuvo Delcy Rodríguez. Recientemente, una encuesta de Interlax reflejó que el 91% de los venezolanos considera que el país debe unirse y respaldar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras el actual escenario político. Telesur amplió el tema con Douglas Querales. La ruta del contenido de la encuesta de Interlaces se refleja en que casi que 8 de 10 venezolanos aprueban la continuidad institucional, la continuidad constitucional, la continuidad administrativa del gobierno en la figura de Delcy Rodríguez. Y igualmente hay ese rechazo contundente, casi que unánime, frente a lo que significó la acción contra nuestro país. Pero además eso lleva un mensaje directo a un grupo extremista que una y tantas veces denunciamos en sus pretensiones criminales de llamado para que ese acto se realizara. A propósito, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy que sostuvo una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de los dos pueblos. Así lo dijo desde su cuenta de Telegram Delcy Rodríguez. También en una conversación telefónica realizada por iniciativa de la parte brasileña este miércoles, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, centraron su diálogo en la situación que atraviesa Venezuela. Según el comunicado oficial del Kremlin, ambos líderes intercambiaron puntos de vista sobre temas interrelacionados de actualidad. Destacaron que Rusia y Brasil comparten enfoques fundamentales para garantizar la soberanía estatal y los intereses nacionales de la República Bolivariana. Además, acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluso en el marco de la ONU y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y otras regiones. En esta línea, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, condenó la operación militar estadounidense en Venezuela, calificándola de flagrante violación al derecho internacional. Lavrov enfatizó que la postura de Moscú se mantiene inalterada y cuenta con el apoyo de países del sur y del este globales. Наша позиция остается неизменной. Эта позиция носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, чьи правительства, естественно, представляют интересы всего населения, и Венесуэла являлась именно таким государством, поэтому наши принципиальные оценки той незаконной операции, которую осуществили Соединенные Штаты, они остаются в силе, их разделяет подавляющее большинство государств мирового большинства, стран глобального юга, глобального востока. Только западноевропейцы и другие союзники Вашингтона так стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок, хотя всем понятно, что речь идет о
грубейшем нарушении международного права. Cambiamos ahora de región. Este miércoles, centenares de miles de iraníes despidieron a los mártires caídos en los disturbios que se registran en el país. El funeral reunió a una multitud que lloró a civiles y defensores asesinados tras protestas pacíficas convertidas en disturbios presuntamente apoyados desde el exterior. El funeral se convierte en una manifestación de resistencia, memoria viva y conciencia del pueblo de Irán frente a quienes pretenden perjudicar su paz, seguridad y unidad. Así lo reportó Hispan TV. Durante el duelo, los iraníes han reafirmado su compromiso de no olvidar, mantenerse firme y de transformar el duelo en fortaleza colectiva. Además, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas ha denunciado el uso ilegal de tecnologías de comunicación para llevar a cabo actividades terroristas en Irán. Un factor importante y agravante en las operaciones terroristas es el uso indebido e ilegal de las tecnologías de comunicación modernas, ha afirmado este miércoles el embajador y representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas en Ginebra, Ali Barhenei, en una carta oficial a la secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La misión iraní ante la ONU acusó el martes a Estados Unidos de buscar un pretexto para una intervención militar después de que el presidente Donald Trump amenazara con actuar de manera muy firme contra Teherán en caso de que ejecute a personas detenidas durante las manifestaciones. La representación iraní publicó una carta de protesta en X, junto con un mensaje que dice además que las fantasías y la política de Estados Unidos hacia Irán están arraigadas en un cambio de régimen, con sanciones, amenazas, disturbios orquestados y caos como modus operandi para fabricar un pretexto para una intervención militar, además de tildar de manual las acciones de Washington y prometer que en este caso volverá a fracasar. Las autoridades iraníes han desmentido los reportes de medios de comunicación que informan de un número muy elevado de muertos en las manifestaciones antigubernamentales que sacuden a la nación persa desde finales de diciembre. La Oficina de Comunicaciones del Poder Judicial aclaró además que el número que aparece en los cuerpos de fallecidos es el número del permiso de entierro, no el número de muertos. Para expertos, el país persa lucha simultáneamente en 4 frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista. Me voy a meter en la pregunta encuesta que han hecho y las 4 respuestas son válidas. Realmente es una agresión multidimensional en contra de la República Islámica, una agresión que comenzó además en 1979, muy similar a lo que ha ocurrido en contra de Venezuela, por ejemplo. De hecho, es lamentablemente llamativo que un día tenemos que hablar de Venezuela, otro día tenemos que hablar de Irán, otro día hablar de Cuba, porque es una calca de los planes injerencistas. Lo que se busca son, digamos, cuatro objetivos por parte del imperio y las huestes sionistas. Uno es buscar un cambio de gobierno, acabar con el régimen, de acuerdo a las palabras del supremacismo imperialista estadounidense, quebrar la economía iraní con más sanciones, con más agresiones económicas por parte del imperio, y también incluso aprovechar la posición geoestratégica de la República Islámica, que tiene un lugar privilegiado, y si es posible hacerse con las grandes reservas de hidrocarburos. Esos, digamos, han sido los 4 elementos constantes en la injerencia en contra de Irán. De hecho, me atrevo a decir incluso antes que el surgimiento de la República Islámica. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha advertido al presidente de Estados Unidos sobre la trampa de Israel para arrastrar a la nación norteamericana a la guerra. En este sentido, Araghchi ha recordado que Israel siempre ha buscado arrastrar a Estados Unidos a luchar en guerras en su nombre. Sin embargo, sorprendentemente, esta vez están diciendo en voz alta lo que antes callaban. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería saber ahora exactamente a dónde ir para detener los asesinatos, ha enfatizado. Además, el canciller iraní ha declarado que su país ha obtenido extensa documentación que vincula los recientes disturbios con Estados Unidos e Israel, afirmando que agentes del Mossad intentaron dirigir actos terroristas durante las protestas nacionales. Araghchi afirmó que las manifestaciones pacíficas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 se intensificaron después del 8 de enero, cuando grupos armados abrieron fuego contra la policía y civiles.
رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح که مأمورین موساد تلاش کردند که این جریان terroristas رو هدایت بکنن. En un mensaje dirigido al canciller iraní, el secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái igualmente ha rechazado rotundamente cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán. Por su parte, este miércoles, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha afirmado que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos son un acto de venganza contra el pueblo iraní en represalia por su firme determinación de defender su patria. El presidente estadounidense, recordemos, estableció que con efecto inmediato cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en todos los negocios que realice con Estados Unidos. Según el portavoz de la Cancillería iraní, esta persistencia refleja una animadversión institucionalizada contra la integridad de Irán dentro del aparato de toma de decisiones políticas en Estados Unidos. Baqai, al subrayar la naturaleza ilegal e inhumana de los bloqueos económicos, ha señalado que estos contravienen de manera inherente los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, especialmente los principios que sustentan el libre comercio global. Ante esta injerencia, también el Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha acusado a Estados Unidos de recurrir a la ley de la selva. La portavoz Mao Ning afirmó que China se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Irán y advirtió a las principales potencias que respeten el derecho internacional. 关于伊朗的局势呢，我们已经多次表明了立场。我们支持，也希望伊朗政府和人民能够克服当前的困难，维护国家的稳定。同时，我们反对外部势力干涉一个国家的内政，不赞成在国际关系中使用或者是威胁使用武力。捍卫国际法是维护国际公平正义、防止世界重回丛林法则的关键。大国应当带头尊重国际法权威，履行国际法义务。 Mientras, el comandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mayor general Mohammad Pakpur, aseguró este miércoles que Teherán dará una respuesta decisiva al error de cálculo del enemigo y acusó al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ser unos asesinos de la juventud de Irán. Igualmente, una fuente iraní reveló a la agencia Reuters que Irán ha advertido a los países de Medio Oriente que albergan instalaciones militares estadounidenses que serán atacadas en represalia si Estados Unidos lanza una agresión contra la República Islámica. Además, el funcionario señaló que los contactos directos entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se habían suspendido, lo que refleja las crecientes tensiones. Las declaraciones llegan tras las amenazas del presidente estadounidense de intervenir militarmente en el país persa si se producían muertes de manifestantes, mientras parte del personal de la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar recibió la orden de marcharse. Qatar confirmó la información indicando que responde a las tensiones regionales. En un comunicado de la Oficina para los Medios Internacionales, el país aseguró que sigue aplicando todas las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluida la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares.
Pasamos a otro tema. La reunión celebrada este miércoles en la Casa Blanca para abordar la situación de Groenlandia tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump concluyeron antes de lo previsto y sin una solución que permita disminuir las tensiones en torno a la propiedad del territorio ártico que Washington dice necesitar por cuestiones de seguridad nacional. En el encuentro participaron el vicemandatario de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, así como la jefa de la diplomacia de la isla, Vivian Motzfeldt. Medios locales informan que las conversaciones no lograron persuadir a la administración Trump de que se retracte en torno a su retórica belicosa sobre el territorio de ultramar danés. La Casa Blanca sostiene que dicho territorio debe quedar bajo control estadounidense de un modo u otro, incluidos los medios militares. Previamente, el actual inquilino del despacho Oval publicó en Truth Social que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad y añadió que cualquier cosa que no sea eso es inaceptable. Al término del encuentro, el titular de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ofreció declaraciones a la prensa. El presidente ha hecho su perspectiva, la ha dejado clara y tenemos una posición distinta. Nosotros, el Reino de Dinamarca, seguimos creyendo que también la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede ser asegurada al interior del marco actual, el marco de 951 bajo defensa de la defensa de Groenlandia, así como el acuerdo de la OTAN. Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo de Groenlandia, por supuesto, son completamente inaceptables. Así, aún tenemos un desacuerdo fundamental, pero también acordamos el desacuerdo. Y así, sin embargo, seguiremos hablando. Tras la reunión sostenida en la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que no renunciará a sus opciones para adquirir Groenlandia y dijo creer que algo saldría bien. Anteriormente, un análisis de expertos reportado por la cadena NBC News dio cuentas de que la compra del territorio ártico por parte de la administración Trump podría ascender hasta los $700 mil millones. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick. Denmark fought alongside the United States in both Afghanistan Thank you and for telling me Iraq. that. I appreciate it. But I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Yeah, please. Ante este escenario, Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia y Noruega reforzarán su presencia militar en Groenlandia como parte de un esfuerzo coordinado entre aliados europeos y de la OTAN para apoyar la seguridad de la región ártica. En este marco, el ejército alemán enviará el jueves a Nuuk un equipo de reconocimiento de 13 soldados a bordo de un Airbus A400M para evaluar sobre el terreno posibles necesidades de apoyo militar, especialmente en ámbitos como la vigilancia marítima, en coordinación con fuerzas danesas y con la participación de personal sueco y noruego. El objetivo del despliegue alemán es examinar qué servicios de apoyo militar podrían utilizarse para ayudar a Dinamarca a asegurar la región. Las conversaciones y el reconocimiento in situ se llevarán a cabo junto con representantes de otras naciones europeas implicadas. El refuerzo militar europeo cuenta además con un respaldo significativo de la opinión pública alemana. Según una encuesta, el 62% de los alemanes estaría a favor de una intervención militar en caso de emergencia si Dinamarca declarara el estado de apoyo aliado, frente a un 32% que se opone y un 6% que no se pronunció. En este sentido, también ante las declaraciones anexionistas del actual inquilino de la Casa Blanca, el gobierno de Dinamarca movilizó tropas hacia su territorio autonómico en el continente americano. Ello evidencia un aumento de las tensiones en esta área geográfica.
El gobierno danés envió un comando de avanzada a Groenlandia para preparar la llegada de más efectivos militares a este territorio autónomo de Dinamarca, con el que pretende hacerse Estados Unidos bajo el argumento de seguridad nacional, según informó la televisión pública danesa DR este 14 de enero. Declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirman que con la obtención de Groenlandia por parte de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y formidable. Además, agregó que cualquier cosa menos que eso es inaceptable. Bajo este contexto, DR afirmó que la tarea de ese comando es encargarse de la logística necesaria para poder acoger eventualmente más tarde las fuerzas principales. Asimismo, gracias a imágenes difundidas por el mismo medio, se pudo constatar que un avión del ejército danés aterrizó el lunes 12 de enero por la noche, en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia. El gobierno de Dinamarca anunció que, para el último año, realizó una inversión de unos 42.000 millones de coronas danesas, unos 6.000 millones de euros, para reforzar de forma directa la defensa de Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes 13 de enero que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla. Además, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, sostuvo una reunión con su homólogo groenlandés, Jens Frederik Nielsen, el mismo 13 de enero, para estrechar relaciones y enviar una comitiva para dialogar con funcionarios de Estados Unidos. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.